Tan horizontal, sí. Ahora sí, hola, 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 hola. Cada sábado tenemos una anécdota. A ver, vamos a ver si ya estamos en vivo y creo que sí. Vamos a ir viendo cómo la gente se va conectando a esta hora de la noche a través de mi página. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, vamos a ver si nos estamos conectando. Vamos a ver. Ahora sí. Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Estábamos en espera, creo que todo el mundo en sábado está utilizando internet y a veces eso complica que nosotros nos podamos conectar con ustedes. Ok, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión denominada Platicando Contigo, así es, le hemos denominado así porque cada sábado queremos en esta cuarentena tener un tiempo contigo, que eres el principal protagonista, obviamente, de la página que tú estás siguiendo. Bienvenida. Hoy estamos tocando, y en realidad vamos a tocar un tema muy importante, porque también de ello depende el futuro de nuestro país, el futuro de las decisiones que se van a tomar y cómo esto va a repercutir en el transcurso de los años, ¿no? Entonces, vamos a agradecer la presencia, obviamente, de un capísimo que, bueno, he tenido el placer de entrevistarlo muchas veces y ha sido un honor realmente poder compartir pantalla con él. Así que, bueno, ya quiero darle la cordial bienvenida al doctor Israel Quino Romero, quien también es periodista y analista político. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por aceptar la entrevista. Un placer tenerlo al otro lado del celular o de la laptop. Estimada Mónica, buenas noches. Agradecido yo por la invitación. Te sigo particularmente en las redes sociales y para mí es realmente un grato honor compartir con tu audiencia, abordar estos temas que son de importancia, ¿no? Para nuestra realidad político-coyuntural y, por supuesto, ¿no? Encantado de aperturar este espacio que ya los fines de semana se está consolidando en un espacio importante a partir de esta iniciativa que tú has puesto en consideración del público de las redes sociales. Un gusto estar Así en Platicando contigo. Gracias, gracias querido Israel. Así es, ha sido en realidad sugerencia de la población también tocar este tema a nivel político, ¿no? Si bien los sábados vamos a tener diferentes tópicos en los cuales vamos a debatir, profundizar, ahora, bueno, nos pidieron también tocar este tema muy importante que está en boga, el tema de las elecciones, Israel. Ha traído mucha controversia entre partidos políticos, entre la población, algunos que están a favor, otros que están en contra. Si bien el Tribunal Supremo Electoral, siendo el máximo nivel del órgano electoral, tiene atribuciones, ¿cierto?, para definir, organizar el tema de las elecciones. Se ha hablado acerca de esta decisión que ha tomado en estos últimos días unilateral de decidir postergar las elecciones y que no ha sido de la misma manera hace meses atrás, cuando se ha esperado una ley para también postergar las elecciones de mayo a septiembre. La pregunta estaba ahí, justamente tú sacaste un artículo hablando acerca de la constitucionalidad de esta decisión o de esta resolución en realidad. ¿Es o no es constitucional, Israel? Mónica, esa es una pregunta clave y estructural para abordar el debate de las elecciones presidenciales en Bolivia. Y la respuesta es que sí, sí es constitucional, en tanto y cuanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no diga lo contrario. Existe la presunción de constitucionalidad de la norma hasta que no se demuestre, no se genere un pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad del máximo órgano contralor de garantías, contralor interpretativo de lo que nuestra constitución dispone. A partir de esto, hay que analizar el instrumento jurídico que permite postergar, ¿no? Luego de la fecha señalada por la ley 1304 del 6 de septiembre, ¿no? Y es una resolución de sala plena. Son 7 vocales que componen la sala plena,
del Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad del órgano electoral plurinacional. Y resuelve, ¿no? A pesar que tiene, y entendemos por lo que se ha conocido públicamente, 2 votos disidentes, en realidad 5 optaron porque sí y 2 que no, en convocar y modificar la fecha de elecciones en el país sin necesidad de una ley nacional. Y para esto, seguramente a lo largo de la entrevista lo abordaremos, se ha generado un proceso de interpretación, primero, constitucional, segundo, a partir de todo ese compendio normativo en materia electoral que existe, ¿no? Que regula el órgano electoral, y tercero, en virtud a la última ley y las leyes que han sido modificadas. Tú dabas un antecedente correcto, y en realidad son 4 leyes, Mónica: Ya. 1266, 1269, 1297 y 1304. Son esos antecedentes de 4 cuerpos legales que generan el escenario, la plataforma legal, si se quiere, para la convocatoria a elecciones presidenciales 2020. Entonces, esto es importante solamente en contexto, y seguramente de aquí en adelante vamos a abordar este criterio interpretativo que define el Tribunal Supremo Electoral, y a mi entender, en mi percepción dogmático, constitucional, pero además propia del derecho electoral, constituye quizás, y sin temor a equivocarme, el mayor elemento, instrumento jurídico de precedente a nivel de jurisprudencia del derecho electoral boliviano. Si bien estamos hablando de los derechos justamente que tú decías y las atribuciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral, hace meses atrás tú hablabas de 4 leyes, en realidad sí. ¿Por qué ahora no ha existido en realidad tal vez ese tiempo de espera que se ha tenido en el mes de abril, si no me equivoco, y se ha esperado un tiempo para definir las elecciones? Posterior a ello, el TCE no ha tomado una decisión unilateral, ha llamado a organizaciones políticas, en realidad a los representantes, para tener una fecha tentativa. Después se dio la fecha y ahora no pasó lo mismo, no hubo ley, no hubo consenso y en realidad se tomó una decisión. Y eso es lo que la gente se preguntaba. Tal vez esto ha sido en realidad tomado en base a lo que tú decías, quizá las atribuciones legales que tienen. Sí, es importante, y si tú me permites, ¿no? Nuevamente generar el contexto de todo este escenario político electoral. Hemos pasado de la crisis política a la crisis pandémica y hoy la crisis institucional. Eso es lo peligroso en términos democráticos. La crisis política, por ello quienes defienden la tesis de que fue un golpe de Estado, no ha sido así. Ha sido una sucesión constitucional, efecto de la renuncia y ausencia permanente, ¿no? de el expresidente Morales, producto también de la crisis política, efecto de las denuncias de fraude electoral del pasado octubre del año 2019. Ocurre esta eventualidad política sin precedentes en el país porque, finalizando un mandato constitucional de 5 años de los órganos de poder, emerge la sucesión y es necesario convocar un proceso eleccionario que tiene y considera más de los 5 años. Entonces, ¿qué hacer? Acuden al Tribunal Constitucional para consultarle. La Constitución, Mónica, dice 5 años de periodo constitucional legislativo, es decir, presidente y senadores y diputados, solo 5 años. Pero el convocar elecciones significaba irse más allá de aquellos 5 años. Entonces le dicen al constitucional, hay esta ausencia de poder, este vacío de poder, ¿qué hacemos? Y el constitucional les dice, por esta única vez y considerando la excepcionalidad de la crisis política y vacío de poder, quédense, pero con una condición: convoquen a elecciones, porque debe restablecerse el orden constitucional. Tú lees la Constitución y te dice periodo constitucional de presidente, de diputados y senadores, 5 años. Y el que interpreta la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, dice, vayan más allá de la Constitución, imagínate, vayan más allá de los 5 años. Pero esa es su naturaleza, interpretar la excepcionalidad del mandato.
Se convoca un proceso eleccionario y se sanciona la 1266, la 1269 y se está generando ya el espacio del primer día de elecciones, 3 de mayo. Pasa el tiempo, pero en marzo, ¿no? Exactamente el 26 de marzo, se suspende las fases del calendario electoral porque a partir de inicios del mes de marzo emerge lamentablemente en el país como consecuencia de este efecto mundial la pandemia. Entonces se suspende la realización y el cumplimiento de fases electorales y hay una interrupción de hecho de las fases del calendario electoral. Por ello, pasa el tiempo y el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ve en la obligación de decir, modifiquemos la ley que decía 3 de mayo, porque como hubo la pandemia, no se puede cumplir, démosle otra fecha. Señalan una nueva fecha, producto de la facultad que tienen los legisladores. Pasa esa nueva fecha, la pandemia sigue, no se puede reiniciar de manera plena el escenario político electoral y hay que advertir este elemento que es sumamente importante. El Tribunal Supremo Electoral convoca a los sectores políticos, a las organizaciones políticas, a los delegados y candidatos presidenciales a dialogar. Dialoguen y pongámonos de acuerdo. Mira, Mónica, ¿cómo es posible que un tribunal, un órgano de poder, les diga a los actores políticos, pónganse de acuerdo? Ahí nos demuestran que no tienen la capacidad para generar acuerdos políticos las organizaciones políticas del país. Esa es la crisis política organizacional que se tiene de partidos. No pueden ponerse de acuerdo. Eso es inconcebible. En democracia debe haber disidencias, pero también acuerdos políticos. Y no lo han hecho. Tuvo que ser el Tribunal Supremo Electoral para que lo siente, intervenga virtualmente y acuerden cuál puede ser el camino. Fue por el camino de la conciliación, fue por el camino de la vocación de diálogo. Se acordó una nueva fecha y se generó una ley, obedeciendo también el mandato de la Constitución. ¿Qué pasó ya la última vez? Que señalaba el 6 de septiembre. Y aquí ya empiezo a generar esta explicación interpretativa técnica en materia electoral. El artículo 2 de la ley 1304 menciona dos palabras claves para mi entender y generar esta interpretación. Dice, el Tribunal Supremo Electoral, bajo resolución expresa, convocará un proceso eleccionario hasta el 6 de septiembre, ¿no? Como máximo para la convocatoria de elecciones presidenciales. Tal cual. ¿No era hasta el 6 de septiembre en realidad que deberían realizarse las elecciones, entonces? Exacto, exacto. El Parlamento, la Asamblea dice, convoca el Tribunal Supremo Electoral bajo una resolución expresa que el proceso eleccionario debe realizarse hasta el 6 de septiembre, ¿sí? Si nosotros interpretamos a letra muerta ese mandato de la última ley, y yo te genero acá la interrogante, si dice el Parlamento, hasta significa límite, el 6 de septiembre, ¿hay posibilidades de segunda vuelta si interpretamos ese plazo? Por supuesto que no. Si interpretamos a letra muerta a la ley, debería entenderse que hasta el 6 de septiembre hay presidente. ¿Y qué pasa si hay segunda vuelta? La ley electoral dice 45 días más del 6 de septiembre. Si hubiera segunda vuelta, cualquiera que quiera interpretar de manera estricta, ¿no? Y a letra muerta la ley, cualquiera entendería que tras el 6 de septiembre se necesitaría otra ley para segunda vuelta electoral, si la ley pone un plazo del 6 de septiembre. Y allí, ¿no? El criterio interpretativo en materia de técnica legislativa para decir, bueno, esta ley permite que hasta el 6 de septiembre se convoque a un proceso eleccionario con un nuevo calendario electoral. Y más abajo dice, producto de los estudios científicos y organismos internacionales en materia de salud. Entonces cumple los dos requisitos y lo que hace el Tribunal Supremo es decir, como la ley dice, resolución expresa, y además me dice que en virtud a una recomendación de estudios científicos en materia de salud por organismos internacionales, entonces defino que como la pandemia y el efecto, la curva de contagios y la tasa de letalidad todavía va a ser muy preocupante en el 6 de septiembre, entonces resuelvo postergar las elecciones señalando el 18 de octubre en virtud a esa interpretación de la ley que sigue vigente, pero además arrogando la interpretación de la norma suprema jurídica en todo el país, la Constitución,
que la Constitución le dice al Tribunal Electoral, solo haga tres cosas: administre, organice y ejecute un proceso electoral. Te vas a la ley electoral, la 018, y la ley que dice, el Tribunal Supremo Electoral convocará procesos eleccionarios que tienen fecha exacta para renovar el poder. Es decir, cuando se cumple un periodo, el tribunal sabe que tiene que convocar un proceso eleccionario y debe convocar a elecciones sin necesidad de ley. Solamente se necesita ley para consultas, para procesos eleccionarios diferenciados, por ejemplo, referéndum o una Claro. elección efecto de una crisis política u otro. Entonces, este criterio interpretativo de la Constitución, de la ley 018 del órgano electoral, que no es cualquier ley, Mónica, es una ley orgánica que la propia Constitución en la disposición segunda manda que debe sancionarse en un plazo de 180 días a partir del 7 de febrero del 2009. Y el tercer elemento, el propio criterio interpretativo de la ley en actual vigencia, la 1304, posibilita esa interpretación que, a mi entender, Entonces, nuevamente, es un hito en materia de jurisprudencia electoral. muy importante este punto que has tocado. Entonces, a partir de este criterio interpretativo y en realidad lo que tú nos estás mencionando, el Tribunal Supremo Electoral está en esa facultad de decidir la próxima fecha de las elecciones, como ya lo hizo para el 18 de octubre. Sin embargo, ¿quién o quiénes pueden acudir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional Plurinacional para ver si realmente esto se está cumpliendo? Porque si bien hablamos dentro de términos ya legales, se podría decir, o sea, que tienen las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral, hay muchas personas que están pidiendo, frentes políticos que están pidiendo que las elecciones se realicen como se había determinado el 6 de septiembre, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden acudir o quiénes pueden hacer este control de constitucionalidad de esta resolución que ha sacado el TC? Sí, allí tendrán que activar la vía o de recurso de nulidad o probablemente también algún tipo de acción de inconstitucionalidad que así consideren. ¿Quiénes lo presentan? ¿Quién en este momento está generando un cuestionamiento institucional y político sobre esta resolución? A más de que varios actores, candidatos y organizaciones políticas han asumido y han resaltado el rol del Tribunal Supremo Electoral, es el Parlamento. La Asamblea Legislativa está cuestionando, indicando que esta modificación debería tener un rango de ley. Y esto pues está generando ya las primeras críticas naturales. Y pueden activar este recurso ante el Tribunal Constitucional y preguntarle al Tribunal Constitucional si es que esta resolución es o no es constitucional, pero además, en tanto y cuanto se resuelva, genere una medida cautelar, se llama una medida preventiva, ¿no? Y ponga en suspenso esa resolución del Tribunal Supremo Electoral y no haya elecciones. Puede haber esa vía jurídica. Sin embargo, decíamos hace un momento, es el Tribunal Constitucional que les ha alargado excepcionalmente el mandato mediante la Declaración Constitucional Plurinacional 01/2020. Y cuando le consulten al tribunal y le digan, esa resolución del Tribunal Electoral está fuera de la Constitución, ¿tú crees, Mónica, que el tribunal va a ser contradictorio en su propia línea jurisprudencial? El que les mandó y les dijo, garanticen elecciones, cuando le pregunten, esta resolución que está convocando y modificando la fecha está fuera de la Constitución. Es muy poco probable que el Tribunal Constitucional ingrese en el fondo respecto a una decisión del Tribunal Supremo Electoral, Mónica, que no es una simple corte electoral como lo era anteriormente, como un régimen que lo establecía la Constitución. Es un órgano de poder, al igual que el Ejecutivo, al igual que el Legislativo, al igual que el Judicial, en el mismo rango jerárquico, y sus decisiones son irrevisables en materia electoral. Sin embargo, siempre va a estar abierta la vía constitucional. Entonces, el escenario a partir de esta coyuntura que estamos analizando es muy particular, y por ello la decisión de los órganos constituidos, Asamblea Legislativa, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, va a ser determinante. ¿Para qué? Para preservar los principios democráticos de la reconstrucción del poder político en Hay, Bolivia.
Ahí voy ahora. ¿Cuán importantes son las elecciones, Israel, en este tiempo de pandemia? Sabemos que otros países ya han realizado estos comicios, otros que están en espera. Sin embargo, en Bolivia, si bien ya se ha determinado y que debería existir la elección de presidentes, porque este gobierno en realidad solo ha sido de transición, ¿cuál la importancia de que se realicen las elecciones nacionales en Bolivia? Mm, Muy importante, Mónica, trascendental, porque si bien, como hemos dicho, este gobierno en transición es legal, no es legítimo, porque nadie votó ¿Cuál es la por ellos. diferencia? Ujú. Nadie votó por ellos, Mónica. Puede ser correspondiendo a la legalidad de efecto de la sucesión, ¿sí? Pero el pueblo no ha elegido a la presidenta en transición para que gobierne. El pueblo votó por otro mandatario. Hubieron crisis política en el país, hubo crisis política, tuvo que renunciar, ausencia de poder, sucesión constitucional, una senadora asume la presidencia en transición del país. Entonces, es legal, pero no es legítimo. No es un Y ahí, gobierno votado, elegido por el pueblo. y ahí también Israel cambian las atribuciones, me imagino, respecto a un gobierno legal y un gobierno legítimo. Las atribuciones constitucionales están en plena vigencia, no a su totalidad, pero en plena vigencia. ¿Por qué razón? Porque cuando el Ejecutivo manda una ley al Legislativo, ¿qué le dice el Legislativo? No, así no, y no lo apruebo. Cuando el Legislativo aprueba una ley y la manda para promulgarle al Ejecutivo, ¿qué hace el Ejecutivo? No, no me parece, lo mando al Tribunal Constitucional, ellos que vean. Cuando el Ejecutivo le dice al Judicial, cuando hace un par de semanas vaya a trabajar, ¿qué le dice el Judicial? Nosotros no dependemos del Ejecutivo, somos un órgano de poder, no nos pueden dar órdenes. Y mira tú lo que decíamos al empezar la entrevista, crisis institucional. ¿Quién pierde en todo? ¿A quién se le Nosotros. genera la factura de todo? El pueblo boliviano. ¿Qué pasa con Ah, la pandemia, Mónica? Existen en este momento garantías de acceder mínimamente a un servicio en el sistema de salud para atender el efecto pandémico? No. ¿Existen unidades de terapia intensiva en el país suficientes para atender ni siquiera la salud, la vida de la gente que está en un contagio en un nivel preocupante? No. ¿Existen la cantidad de insumos de bioseguridad necesarios para nuestros médicos? No. ¿Existe la cantidad de ítems necesarios para nuestros médicos, enfermeras y personal administrativo en salud? No. La pregunta, ¿existen respiradores? ¿Qué ha pasado con esos 500 respiradores que nos dijeron que iban a conseguir vinculados a un hecho de corrupción? En 6 meses nos están demostrando cómo pueden ser si gobernarían 5 años, Mónica. ¿Cuántas crisis ministeriales hemos tenido en este tiempo por no tener esa sabiduría en claro. gobernar un momento de transición y convocar a elecciones? Pudo más un interés político, un interés electoral de la presidenta candidata. Por eso cuando se dirige al país no sabe uno quién nos está hablando. La presidenta en transición se está dirigiendo al país o la candidata a la presidencia. ¿Quién se dirige al país? De ahí que se Pero por ahí deslegitima, va. de ahí que pierde su legitimidad. Y por ahí va también la importancia, me imagino, de que existan elecciones para elegir este gobierno que pueda tomar decisiones en favor de la salud de los bolivianos, en realidad que tenga todas esas atribuciones que tú mencionabas para ponerle como, no tal vez un punto final, pero sí en realidad tomar decisiones que ayuden a la salud, que es el primer tema y el primordial ahora en Bolivia, porque si bien tú hablabas de diferentes puntos en torno a la salud, imaginamos que con el futuro gobierno, no sabemos quién, y más adelante vamos a tocar este tema, se va a poder realizar ya decisiones que realmente sean como drásticas y digan, ok, aquí se hace esto, se hace el otro. Por eso es importante realizar elecciones, porque muchos decían, no elecciones porque no se puede, estamos en plena pandemia. Y otros decían, sí, pero ya al próximo mes. Entonces hay una contradicción y en realidad no hay una conciencia en la población respecto a este tema. Así es, y esta pregunta es clave, Mónica, porque mira tú, yo me animo a plantear aquí en tu programa
que no haya elecciones si quieren en todo el 2021, no hay elecciones en 10 años si quieren, pero sin elecciones nos garantizan ningún enfermo más en el país, nos garantizan que los que ya están contagiados se van a salvar sus vidas, ¿no? Porque no tienen ni siquiera el financiamiento necesario para compra de equipos. ¿Por qué razón? Porque políticamente no pueden destrabarlo, el Ejecutivo por un lado, el Legislativo por otro lado. No, al no tener legitimidad del gobierno en transición, no, pues no tiene pues legalidad, no tiene gobernabilidad legislativa, no tiene parlamento. Y además, en este momento, lo que estamos viendo, ¿no? Y tú ves y haces un monitoreo de noticias todos los días porque estás en la actividad periodística a diario, que el gobierno entregó esos medicamentos, entregó estos tubos de oxígeno, entregó estos barbijos, medidas paliativas. Un gobierno electo por el pueblo legal y constitucionalmente va a poder generar por el mandato de la Constitución políticas de Estado en materia de salud, 5 años a mediano plazo, cuando menos, para resolver y atender la salud de los bolivianos. La pandemia no va a acabar en diciembre, no va a acabar cuando tengamos un nuevo presidente o presidenta, pero hay que darle las condiciones políticas para que pueda generar políticas de Estado y atender la salud de los bolivianos. Se va a recomponer el órgano legislativo, ya no van a haber esos 2/3 que hoy existen. La figura de recomposición de organizaciones políticas va a ser diferente y eso va a posibilitar acuerdos políticos para generar gobernabilidad política, gobernabilidad legislativa y atender ese mandato del pueblo que hoy clama por el derecho a la salud. Ahí está el punto importante, ¿verdad? Decisiones a largo plazo y no decisiones tal vez simplemente paliativas. Y eso es lo que nosotros los bolivianos tenemos que tomar en cuenta para ir a las elecciones en realidad. Sí es complicado en este tiempo, sí es difícil, sí se corre un riesgo, pero si no se toman decisiones a largo plazo, como mencionabas, Israel, pues no vamos a tener resultados también convincentes. Hablando un poquito acerca de los gobiernos, sabemos que varios partidos políticos están en carrera electoral. Sin embargo, ¿cuál será podríamos decir, el futuro de Bolivia en realidad respecto a los resultados entre los diferentes partidos políticos? Primero, ¿con cuánto de porcentaje ganaría un frente político en primera vuelta y cuál sería la posibilidad de que exista una segunda vuelta? Sí, la Constitución es clara y apertura la segunda vuelta presidencial con 2 mandatos. Gana aquella organización política que logre el 50% más un voto en primera vuelta. Pero además plantea una segunda posibilidad de victoria si no se saca el 50%. Y dice la Constitución, gana quien tenga cuando mínimo un 40%, pero si el segundo tiene una diferencia del 10%. Si el segundo tiene 30% y el primero 40%, gana el primero. Por ello, en este momento, la pugna por llegar al segundo puesto, porque también, Mónica, hay que decirlo, y esa es una realidad evidente política en el país. La primera fuerza política mayoritaria en este momento en Bolivia es el MAS. Esa es una verdad evidente. ¿Cuánto por ciento sacará en el proceso de votación electoral? Es la incógnita. Si llega hasta las encuestas que iniciaron los 2 o 3 estudios de opinión que en este año tuvieron lugar, el MAS estaba primero en todas las encuestas, pero no bordeaba el 40%, ¿sí? ¿Qué pasaba con el segundo? También se acercaba al 30%. Con esos resultados gana el MAS. Y por eso entrar a la pugna de quién es segundo, porque si se llega a hipotéticamente, a que el primero no tenga 40, imaginemos que tiene 39, y el segundo tiene 30, listo, van a segunda vuelta. Y en segunda vuelta, también por la proyección estadística, ganaría el segundo. Por ello, en este momento, la pugna de quién llega al segundo puesto, porque quien llega al segundo va a la segunda vuelta, aparentemente sería quien logre una victoria electoral en segunda vuelta en el país. Pero no hay que dejar de lado
que la votación de ese bloque duro que tiene el movimiento al socialismo es muy importante y expectante. Por ahí llega al 40% y el segundo ni siquiera se asoma al 30%, igual volvería a ganar el movimiento al socialismo. Pero este es un juego numérico, estadístico de proyección. Seguramente Claro. cuando avancen las fases electorales, este mapeo, esta radiografía electoral va a tener más interpretaciones. Ha habido también una polémica en torno a la distribución de diputados y senadores respecto a los votos, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación respecto a ello, Israel? Yo creo que no existe una desproporcionalidad en la magnitud que se quiere interpretar en redes sociales, en espacios de opinión. No existe. Es probable que entre un 55 y 45% pueda haber subrepresentación y sobrerepresentación, pero hay que tomar en cuenta la forma en que se distribuye escaños también obedece a un mandato de la Constitución. Y esto dice, cada 10 años, producto de un censo, se volverá a generar los estudios necesarios de índice demográfico, desarrollo Ujú. económico y continuidad en las circunscripciones uninominales, proporcionales de distribución de escaños. ¿Cómo Producto de está aquello, ahora, pero? en este momento, por la distribución que existe, como te digo, está, a mi entender, no más del 5%, no está mal distribuido, está distribuido de una manera proporcional, de manera correcta, pero, ¿no? Vaya a saber lo que ocurra de aquí a 2 años, porque estamos a la vuelta de la esquina, 2022, vamos a tener una nueva distribución de escaños, porque el siguiente presidente que elijamos en 5 años se va a elegir con nuevo mapa electoral, tanto para diputados uninominales, para diputados plurinominales y por supuesto para senadores. Algo que también no han tomado en cuenta, algo que no se ha dicho en su momento porque eran una minoría en el Parlamento el año 2010, en el segundo gobierno de Evo Morales, es que no se toma en cuenta, ¿no? El sistema de distribución de escaños proporcional. Antes, en el Senado, Mónica, solamente para no perdernos en números, en estadísticas y en fórmulas matemáticas, Ujú. por departamento eran 3 senadores, 2 al que saca la primera mayoría y 1 al que saca la segunda minoría, por defecto, cualquiera fuera su voto. Si en una región del país, digamos Oruro, el primero tiene 100.000 votos y el segundo sacaba un voto, ese un voto constituía un senador. Pero ¿qué pasa hoy en día? Ahora son 4 senadores por departamento, pero los 4 senadores ya no son de distribución de mayoría y minoría, son de sistema proporcional. ¿Qué implica esto? Que a mayor cantidad de votos, mayor cantidad de escaños senatoriales. Por ello, en el último proceso eleccionario, La Paz, Oruro y Potosí le dieron 4 senadores al MAS, sin posibilidad de los votos minoritarios que no les alcanzaba a un escaño parlamentario. Estas reglas del juego, este sistema de distribución proporcional en el caso de la Cámara Alta, no lo han tomado en cuenta, no se ha debatido en su momento y por eso hoy son ese tipo de consecuencias, pero son consecuencias democráticas, han seguido las reglas del juego y quienes tuvieron la mayoría parlamentaria en ese momento lo han sancionado legal y constitucionalmente. A ver, hablando acerca de las elecciones, si bien se realiza este 18 de octubre, esperemos que así sea, porque el tribunal puede modificar, ¿cierto?, la fecha si fuera necesario, si la curva de los contagios se incrementa. Si se realizara el 18 de octubre y no existiera, bueno, en realidad, si existiera segunda vuelta o no existiera, ¿cuándo ya Bolivia tendría a su presidente? Con total certeza, si consideramos segunda vuelta, en diciembre tenemos nuevo presidente o presidenta legal y constitucionalmente electo y una nueva distribución de escaños de poder en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no hay segunda vuelta, con total certeza, a partir de la tercera semana o la última semana del mes de septiembre, tenemos presidente o presidenta electa. Depende del escenario electoral, los resultados y la proclamación de resultados. Sin embargo, Mónica,
si nos estamos acercando al 18 de octubre, que ya es una fecha, a menos que se presente algún otro tipo de figura jurídica que interceda aquello, pero no creo porque también va a generar una factura electoral, cualquier cosa que se haga cuestionando la decisión del órgano de poder como es el órgano electoral. El Tribunal Supremo Electoral, también considerando en virtud a esa recomendación del Consejo Científico Médico que tiene, donde participa la Organización Panamericana de la Salud, un organismo internacional, puede recomendar un par de semanas más el retraso de las elecciones. Pero ¿qué es lo peligroso, Mónica? Y lo quiero compartir en tu programa. El pasado 21 de julio, en Bolivia, se nos ha informado de parte del Ministerio de Salud más de 2.000 decesos por el coronavirus. Ese mismo día, el IDIF, ¿no? El Instituto de Investigaciones Forenses, que hace el levantamiento de cadáveres en el país, nos informó que son más de 3.000 decesos por coronavirus. ¿Dónde está esa diferencia de aproximadamente, puntualmente en ese momento eran más de 700 cadáveres por COVID? Y de allí la cuestionante, ¿quién puede certificar? ¿Quién puede dudar? ¿Quién puede validar o refutar las estadísticas que nos informan todas las noches el Ministerio de Salud sobre contagios y muertes? Si es el IDIF, una fuente oficial, ¿no? Los médicos forenses que realizan las autopsias legales a los cadáveres que nos están diciendo son más de 3.000 muertos por coronavirus, pero el Ministerio de Salud nos dice son solo 2.000. De allí la duda razonable, Mónica, ¿no? De que existe aparentemente niveles, ¿no? Por lo menos de cuestionamiento en el manejo de la información responsable sobre la curva de contagios y decesos en el país. Quien no pueda validar, quien no pueda refutar estos datos, pues evidentemente todo lo que nos digan vamos a asumir que es verdad. Pero ya te señalo la fecha, 21 de julio, dos fuentes de información oficiales, Ministerio de Salud y DIF. ¿Quién miente o quién maneja la verdad de los datos? Esto es lo peligroso en pandemia porque nos están lanzando información, nos están diciendo tanta cantidad, así está la curva. Si con estos resultados estamos demostrando que no nos dicen la verdad con el manejo de información, yo por lo menos con beneficio de inventario recibo la información de curva de contagios en el país. Sí, es increíble en realidad y también la información que se está manejando y como tú decías, es importante analizar estos temas, ¿no? Si bien el TCE ya ha decidido postergar las elecciones para el próximo mes de octubre, puede también, como tú decías, si la Organización Panamericana de Salud también da este informe, puede unos días también postergar. Había mucha polémica porque decían si se ha postergado por meses debería realizarse ahora de la misma manera y no simplemente días del 6 de septiembre al 18 de octubre. Pero bueno, cambiando un poquito el tema Israel y para ir terminando ya la entrevista, este tema que también ha causado mucha controversia, la anulación de la personería jurídica del movimiento al socialismo, ¿no? Por las declaraciones vertidas de su candidato, ¿no? Luis Arce Catacora, ¿correspondía, no correspondería? ¿Cómo va este tema? ¿Cuál interpretación? Sí, hay organizaciones políticas que han denunciado ante el árbitro electoral, ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que se habría generado un delito electoral al hacer conocer el candidato presidencial del MAS alguna estadística electoral, ¿no? A nivel de encuesta o estudio de Ujú. opinión, que es la nomenclatura correcta. A ¿Cómo partir de va? ahí, sí, se activa esto, presentan y ya les dieron, ¿no? Inician la demanda y los notifica al delegado político del Movimiento al Socialismo para que responda a la denuncia. Pero, ¿qué es importante? Y yo también quiero ser muy claro al respecto. Cuando emergió este gobierno en transición, mucha gente decía golpe de Estado. No, por supuesto que no. Es un gobierno constitucional transitorio, efecto de la sucesión, legal pero no legítimo. Cuando se generó la habilitación del expresidente Morales a candidato a senador de Cochabamba, ¿no? Yo dije, no corresponde porque no cumple el requisito de la residencia permanente. Ujú. Tres, cuando se dijo que el Parlamento se cierre porque no corresponde, que la Constitución no lo permite, yo claramente también dije, debe extenderse excepcionalmente por el equilibrio de poderes. Y hoy en día
que hay otro tema muy polémico a nivel nacional, que hay mucha gente que opina en las redes sociales y existe, si se quiere, un manejo comunicacional, coyuntural muy fuerte sobre la cancelación de la personería jurídica, lo digo también claramente. Es muy poco probable que el Tribunal Supremo Electoral cancele la personería jurídica del MAS, porque habrían, en un análisis estrictamente técnico y en materia electoral, no existiría la adecuación del tipo penal como delito electoral respecto a los estudios de opinión. Solamente 3 cosas voy a mencionar para justificar esta mi posición de carácter técnico en materia electoral. ¿Fue un proceso de difusión de encuestas o fue una opinión de encuestas? Segundo, es el delegado político habilitado ante el Tribunal Supremo Electoral. Él financió una encuesta electoral, seguramente. Y el último elemento, que es el más técnico en materia estadística, un estudio de opinión, en virtud del reglamento que también está aprobado, está generado en virtud a un universo de investigación, una muestra estadística, un margen de error, inclusive una metodología del relevamiento de información, pero además es difundido a partir de herramientas de información estadística. Si se cumple, entre otros, estos requisitos que los he mencionado, correspondería a la cancelación, pero va a ser el Tribunal Supremo Electoral en su condición de árbitro que analice técnicamente estos elementos y vea si corresponde o no. A mi percepción, es muy poco probable que se inclinen por cancelar la personería jurídica del MAS. Ahí entonces la interpretación respecto a lo que está pasando con la postergación de las elecciones generales, este análisis también de los candidatos que están en carrera política y también este tema que ha causado realmente mucha polémica, unos que sí ya han presentado la denuncia en realidad para la eliminación de la personería jurídica del MAS y otros que también están en realidad respaldando estas declaraciones que ha tenido el candidato por el Movimiento al Socialismo. Israel, quiero agradecerte, el tiempo ha pasado súper rápido, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. El mensaje para la población en este tiempo, sabemos que tal vez las elecciones puedan traer certeza a la población de lo que pueda venir aquí en un futuro, porque estamos en una época muy complicada. Hay personas que tal vez en algún momento ya han perdido la fe, han perdido los ánimos, ya no quieren tal vez, no le encuentran esperanza tal vez, pero hablando tal vez un poquito fuera del marco político, si tomamos buenas decisiones, nuestros gobernantes toman buenas decisiones, va a afectar eso, como tú decías, a la población. Si son malas decisiones, nosotros sufrimos. Si son buenas, también nosotros vamos a estar festejando tal vez buenas decisiones. Es así, Mónica, coincido plenamente con tu última apreciación. Cuando tenemos un gobierno que gobierna para el pueblo y no en contra de él, ganamos los gobernados. Por ello, la sabiduría de los gobernantes. Hoy, en esta realidad política, muchos de ellos están tomando decisiones inadecuadas. Exhortamos a que puedan redefinir esas conductas y ser responsables con el mando político en transición en el país y ser responsables también en el legislativo con ese poder de los 2/3 que tienen. Todos estamos expectantes, preocupados por nuestra salud y por nuestras vidas. No puede anteponerse un interés político a el derecho a la vida. Tampoco hay contraposición entre votar o resguardar la salud. Podemos hacer ambas cosas. Hoy en día estamos conviviendo con el coronavirus en todo el país. Optimicemos esas condiciones para que mañana, al momento de ir a votar con todas las medidas de bioseguridad, depositemos nuestra confianza en un nuevo gobierno que nos ayude en un nuevo escenario político de reconstrucción del poder, tomar decisiones sabias para el pueblo boliviano. Buenos gobernantes, gana el pueblo. Eso, me quedo con esas palabras también. Podemos hacer ambas cosas y ponerle como bolivianos un punto final y no más controversia, no más problemas en este tiempo que ya muchos de nosotros hemos pasado tal vez por situaciones muy difíciles
gracias al coronavirus. Por eso es importante cuidarnos y también tomar buenas decisiones. Israel, muchas gracias por el tiempo brindado. Como siempre, un placer conversar contigo. Estaremos al tanto de lo que suceda en los próximos días en el ámbito político, las elecciones. Ya también va a comenzar las campañas electorales y veamos cuál es el actuar de los candidatos. Gracias, Israel, que tengas una linda noche. Agradecido por la comunicación, Mónica, honrado por este espacio y a toda la audiencia de tu programa. Dios bendiga sus hogares. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, querido Israel. Muchísimas gracias también a toda la gente que se ha ido conectando en este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Cada sábado tenemos este espacio denominado Platicando Contigo, tocando diferentes temas, tópicos que son de tu interés, así que las sugerencias también las puedes hacer llegar a la página para que sigamos buscando especialistas como Israel, para que nos deslumbren un poco las interrogantes que nosotros tenemos respecto a diferentes temas. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar presentes, estamos leyendo cada uno de sus comentarios y bueno, nos reencontramos el próximo sábado con otro tema muy especial a la misma hora a través de la misma página. Que Dios los bendiga, buenas noches. Chao, chao.